Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Ya lo pusieron a grabar, Dani? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver la clase de PET-CT en procesos inflamatorios e infecciosos. Yo soy el doctor Eric Carranza Rodríguez, soy residente de cuarto año de la especialidad de Radiología e Imagen en el Hospital Universitario José Eleuterio González. Y mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Jorge Eugenio Martínez García y el doctor Raúl de Luna Vega. Muy bien, como contenido vamos a ver un poco de generalidades del el PET con la utilización del 18FDG. Vamos a verlo de forma breve, no lo vamos a ver muy profundo. Vamos a ver algunas patologías, las patologías más frecuentes utilizadas en el uso de PET, que son la fiebre de origen desconocido, sarcoidosis, osteomielitis y vasculitis. Y por último vamos a ver una pequeña revisión sobre la proposición de la valoración de fases tardías en la diferenciación de tumores y procesos infecciosos. Entonces, bueno, tomé estas diapositivas de mi clase previa, la pueden buscar en YouTube. Vamos a verlo nada más de forma general, porque ya tuvimos una clase de eso. Entonces, bueno, pues nada más recordando que un radiofármaco es un medicamento al cual se le va a agregar un isótopo radioactivo, el cual, pues, como ya sabemos, va a ser administrado al paciente y posterior a la absorción y a la biodistribución fisiológica y patológica, en caso de que tenga alguna patología del paciente, va a ser puestos en la gamma cámara y pues se va a someter pues obviamente al estudio y mediante el proceso, bueno, el proceso físico de aniquilación de las moléculas positivas y negativas. Estas se van a aniquilar una a la otra y van a liberar energía en una dirección de 180 grados y va a ser captada por los detectores de la gamma cámara. Posteriormente va a ser procesado por un software, el cual nos va a dar imágenes en escala de grises, las cuales vamos a poder fusionar, ya sea con el estudio de tomografía o con la resonancia, y vamos a poder interpretar las imágenes. Entonces, usualmente el estudio de PET nos da estas imágenes en escala de grises, las cuales, pues, si le aplicamos una proyección de máxima intensidad, nos va a dar esta imagen tridimensional del paciente y de la distribución de todo el medicamento. Y como ya sabemos, pues el PET, una de las ventajas de este estudio es que pues estudia la totalidad del cuerpo, ¿ya? Y cuando se le fusiona con el estudio de tomografía, vamos a ver que el estudio en escala de grises le vamos a aplicar una gama de colores, el cual pues puede ser variable, no puede ser de color verde, amarillo, rojo, o inclusive nada más en escala de rojos, pues por el estilo, dependiendo de la preferencia del que va a interpretar el estudio, y nos va a dar estas imágenes, las cuales pues nos van a denotar el principio de actividad glucolítica, ¿no? Entonces, el medicamento que vamos a ver el día de hoy pues es el 18FFDG, también conocido como 18-fluorodesoxiglucosa. Es el radiofármaco más utilizado en los estudios de PET. Y bueno, pues como su nombre lo dice, es un análogo de la glucosa y pues va a ser utilizado principalmente para la estadificación de procesos tumorales principalmente, pero como lo vamos a ver en la clase, también puede ser utilizado en procesos infecciosos e inflamatorios. La gran importancia o el motivo por el cual se utiliza este medicamento, pues es ya que el FDG, 18-FDG, persigue al principio de la actividad glucolítica, el cual, pues, como es un análogo de la glucosa, pues las células van a utilizar este medicamento pensando que, pues, obviamente es la glucosa. Va a ser transportado a través de las células a través de los transportadores GLUT, y ya en el interior de la célula el FDG va a intentar lo va a intentar metabolizar la célula mediante la enzima exoquinasa y lo va a convertir al FDG en FDG 6-fosfato, el cual por razones de la fisiología de la célula posteriormente ya no va a poder ser metabolizado, entonces va a mantenerse, como por así decirlo, estancado en la célula, y ese es el principio que nosotros vamos a utilizar para la medición del estudio de PET-FDG.
Y muy bien. Entonces, como ya les había dicho, pues cuando la célula ya no puede metabolizar este medicamento, pues el medicamento se queda estancado y vamos a observar este tipo de imágenes, las cuales, bueno, pues aquí les pongo una imagen normal de la distribución fisiológica. Principalmente vamos a observar que el cerebro, pues como utiliza a la glucosa como su principal fuente de energía, pues en consecuencia, pues su acumulación va a ser bastante alta en la corteza, en los núcleos basales, en el tálamo, en el cerebelo. También podemos observarlo en las amígdalas, en el anillo linfático de Waldeyer. En algunas ocasiones se puede ver en el miocardio, como vamos a ver más adelante, en el hígado, en algunas ocasiones en el vaso, y pues va a tener una eliminación por vía renal. Y en algunas ocasiones se puede ver a través de los uréteres y finalmente pues por la vejiga, ¿no? Algunos de los pitfalls que me gustaría comentarles para en un futuro, como ustedes van a estar preparando pacientes para el PET, es que pues principalmente los pacientes previos al estudio de PET tienen que tener un ayuno bastante estricto, ya que cuando los pacientes no tienen una glicemia adecuada o euglicémicos, cuando están hiperglicémicos, en algunas ocasiones en el miocardio se activan los transportadores GLUT, lo cual va a hacer que el miocardio presente un aumento de la actividad glucolítica, lo cual, pues puede, en el caso, como lo vamos a ver más adelante, en el caso de los pacientes con sarcoidosis y cosas por el estilo, nos pueden hacer pensar que los pacientes están siendo afectados a esta zona. Por eso es importante tener a los pacientes con un adecuado control glicémico, ¿de acuerdo? Otro de los pitfalls es que, bueno, el músculo esquelético tiene pues los transportadores GLUT, entonces también los pacientes tienen que tener un reposo previo al estudio, al menos de 24 horas, ya que pues en pacientes que tienen actividad extenuante previo al estudio, pues van a presentar este tipo de actividad glucolítica en el músculo esquelético. También puede ser, esto también se presenta principalmente en los niños cuando están llorando. Los músculos de la respiración pueden tener un aumento de la captación del medicamento y nos puede hacer pensar en una afección del mismo. Sin embargo, pues hay que acordarnos de que pues es un pitfall, ¿no? Y muy importante, la correlación de las imágenes de PET con el hallazgo tomográfico, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de una paciente que tiene diagnóstico de cáncer de mama, entonces todos sabemos que en los pacientes con cáncer de mama pues hay que buscarles adenopatías, datos de metástasis, etcétera. Entonces aquí les quería denotar que pues no todo lo que brilla es oro. En algunas ocasiones vamos a ver este tipo de aumento de la actividad glucolítica en los estudios de fusión de PET-CT, pero también muy importante correlacionarlo con el hallazgo tomográfico o el estudio de tomografía normal. Entonces, pues en esta paciente con cáncer de mama, en la cual vemos un aumento focal de la actividad glucolítica, lo comparamos con el estudio de tomografía convencional, pero vemos que no corresponde con ninguna lesión sospechosa, entonces podemos nosotros decir que esto puede ser una actividad en la grasa parda, ¿verdad? Entonces, para no darlo como una lesión ahí sospechosa, ¿no? Entonces, ya que vimos un poquito del medicamento, vamos a entrar primero con la fiebre de origen desconocido. Entonces, bueno, pues la fiebre de origen desconocido, el término se acuñó por ahí de los 60s. Al principio se definía como una enfermedad que tenía una duración mayor a 3 semanas, que tenía una fiebre persistente de 38.3 grados centígrados, y que el paciente tenía que venir en 2 ocasiones a la consulta y que pues el diagnóstico fuese incierto pese a tratamiento tanto hospitalario como ambulatorio. Sin embargo, pues por distintos factores se hicieron que se cambiaran estas definiciones, ya que pues uno de los factores pues son los pacientes inmunocomprometidos, que como ya sabemos están predispuestos a diferentes patologías o infecciones. Entonces, el abordaje diagnóstico y terapéutico pues es distinto, y también pues es muy diferente la patología que presenta un paciente intrahospitalario a un paciente ambulatorio, entonces también ahí tuvieron que modificar los criterios diagnósticos. Entonces, pues como hay mucho revuelo en los diferentes tipos de criterios diagnósticos, pues esto ya empieza a tener cierto grado de complejidad y empieza a ser un reto diagnóstico para los médicos tratantes, principalmente los médicos internistas, ya que pues todo el abordaje diagnóstico de estos pacientes retrasa el diagnóstico obviamente y obviamente retrasa el tratamiento. Y pues
Entonces aquí le traigo un breve resumen de todos los 4 tipos de fiebre de origen desconocido, los cuales, pues, si ven aquí, pues es mucho texto, pero en realidad es poquito texto en comparación con la verdadera definición. Entonces, les traje aquí una imagen que me gustó mucho de un artículo resumida, en la cual, pues, principalmente, esto es lo más actualizado que pude encontrar. Principalmente, pues, obviamente definimos como fiebre de origen desconocido un paciente que tiene fiebre de 38.3 grados centígrados. La clásica se define principalmente como una fiebre que no tiene un tiempo establecido, pero que después de ciertos criterios diagnósticos o estudios diagnósticos no se encuentra la causa. En los pacientes de origen, bueno, de fiebre de origen desconocido nosocomial, tiene que ser una fiebre, la cual tiene persistencia por más de 3 días después de la realización de múltiples estudios diagnósticos. En los pacientes neutropénicos es igual, fiebre que dura por lo menos 3 días después de los estudios diagnósticos correspondientes, y los relacionados con VIH pueden ser ambulatorios o hospitalizados. Los ambulatorios pueden ser de hasta 4 semanas los pacientes, y los internados pueden ser de 3 días, con un diagnóstico incierto después de los estudios correspondientes, ¿no? Y aquí les traigo un flujograma de lo que utilizan los médicos internistas. Entonces, si ven que, bueno, pues como pueden ver, es un flujograma muy abrumador. Entonces, si para ellos es abrumador, pues imagínense estar ahí enfrente del paciente. Entonces, no se los traigo para estudiarlo todo, sino para que vean que nosotros formamos parte fundamental del diagnóstico de los pacientes con fiebre de origen desconocido. Nos han traído solicitudes para pacientes que no, pues es que tienen una neutropenia, o es un paciente con VIH, ya le hicimos examen general de orina, la biometría hemática, no nos resulta nada, los hemocultivos, les piden las tomografías para hacernos paranasal, las cuales salen normales, estudios de columna, y todo sale normal. Entonces, ellos tienen que trabajar con lo que tienen, entonces empiezan con tratamientos empíricos, los cuales no responden. Entonces ahí es donde nosotros caemos con este estudio, ¿verdad? Entonces, existen muchas causas de fiebres de origen desconocido. Sin embargo, pues las principales obviamente son la infección, la malignidad y los trastornos autoinmunes o inflamatorios. Y inclusive, sabiendo todo esto, hasta un 50% de los pacientes se quedan sin diagnóstico concreto. Hasta un 30% de los pacientes con fiebre de origen desconocido van a ser diagnosticados con una enfermedad de origen reumático. Entonces, no toda la fiebre es sinónimo de infección, ¿verdad? Sin embargo, pues en los casos infecciosos, pues las principales causas son tuberculosis, endocarditis, abscesos y pues hepatitis de origen viral. En los procesos autoinmunes, pues el lupus, la artritis reumatoide y, como vamos a ver más adelante, las vasculitis, las neoplasias, pues principalmente los linfomas y las leucemias. Y pues no olvidar las reacciones medicamentosas, los pacientes que tienen ahí alergias, ¿no? Y pues ya en los misceláneos, el hipertiroidismo, fiebre ficticia, los pacientes que tienen ahí, empiezan a somatizar los síntomas, entre otras, ¿no? Entonces, aquí les traigo una comparación de los 3 estudios más utilizados. Bueno, obviamente los más utilizados son la TAC y la resonancia magnética, y les traigo la comparación de los beneficios y las desventajas de cada estudio. Entonces, en los pacientes que tienen una neutropenia o que están inmunocomprometidos, en algunas ocasiones se les hacen cintigrafías con radiofármaco ligado a leucocitos, etcétera. Pero pues el pacientes inmunocomprometidos, pues esos pacientes en algunas ocasiones no tienen los leucocitos necesarios para poderles agregar ese radiofármaco. Entonces, aquí el FDG entra en acción o brilla, ya que pues no necesariamente el FDG es dependiente de los leucocitos. Este sigue única y exclusivamente la vía de la utilización de la glucosa. Entonces, no importa si hay reacción inflamatoria, no hay reacción inflamatoria, si hay utilización de glucosa en cierto foco, el FDG lo va a demostrar, ¿verdad? Una de las ventajas del FDG también es que, pues obviamente, como ya lo dije, valora la totalidad del cuerpo. Puede ser desde la punta de los dedos, de los brazos extendidos hacia arriba, hasta la punta de los dedos de los pies. Es de rápida adquisición,
y es muy confiable interobservador. Sin embargo, pues las desventajas es que pues, es costoso, no está disponible en todos los centros de imagen y bueno, pues ahorita actualmente pues con los seguros pues no es reembolsable y cosas por el estilo, entonces no todos tienen acceso a este estudio. Y pues las ventajas de los estudios contrastados, bueno, la tomografía contrastada pues es que está más disponible, es más rápida, tienen buena resolución de la imagen, pero pues no evalúa adecuadamente los tejidos blandos, está contraindicada en pacientes, o bueno, tiene que estarse con precaución en pacientes que tienen alergia al contraste iodado, en los pacientes que tienen prótesis metálicas, como lo vamos a ver un poquito más adelante, también tiene una valoración limitada. Y la resonancia magnética pues es excelente para la valoración de tejidos blandos, sin embargo pues usualmente lo utilizamos en un área muy pequeña, muy específica, no evalúa grandes extensiones del cuerpo, es más costosa, no se puede pasar a los pacientes con artefacto metálico, entonces pues es una por la otra, ¿no? Entonces, las indicaciones principales para la realización de un PET FDG en pacientes con fiebre de origen desconocido, pues es principalmente, obviamente, para discernir específicamente de dónde está viniendo ese foco infeccioso o inflamatorio, ¿verdad? Una vez que nosotros identificamos el foco infeccioso o inflamatorio específico, la patología o la valoración de la patología va a cambiar dependiendo de la misma. O sea, si nosotros tenemos una fiebre de origen desconocido y diagnosticamos una vasculitis, bueno, pues el diagnóstico va a cambiar de fiebre de origen desconocido a una vasculitis y se va a tratar el diagnóstico como tal en el estudio, ¿verdad? Otras causas, bueno, otras indicaciones, pues es que tengamos un foco inflamatorio o infeccioso y que estemos sospechando de que tuviera otro en algún otro sitio que no estamos viendo. Y para la guía de biopsias, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y para la evaluación terapéutica de los pacientes. Aquí les traigo un par de imágenes. Este es un paciente, el de su lado izquierdo, es un paciente de 15 años, el cual pues tiene una fiebre de origen desconocido, los cuales los estudios resultaron negativos. Se le realizó un estudio de PET. El estudio de PET, pues, como ya les dije, es el estudio en escala de grises, en la cual podemos ver que tiene un aumento de la actividad glucolítica de forma generalizada en los huesos y además tiene un vaso agrandado. Entonces, pues con estos hallazgos, pues el paciente fue abordado adecuadamente y fue diagnosticado posteriormente, ya cuando el cuadro se enfloreció más, con una leucemia linfoblástica aguda. Este otro ejemplo, pues es un paciente pediátrico de 2 años de edad, el cual tenía una fiebre de origen desconocido, y a este paciente se le había colocado anteriormente un marcapasos o un desfibrilador en la pared abdominal anterior. Entonces se le realizó el estudio de PET y se observó un aumento de la actividad glucolítica adyacente a este aparato. Entonces se dio como una infección del mismo, ¿no? Esta es una imagen de fusión en reconstrucción coronal, en la cual es una paciente de 17 años con fiebre prolongada, pese a tratamiento empírico y diagnóstico. Se le realizó el estudio de PET, el cual pues muestra un aumento de la actividad glucolítica en el intestino, el cual pues bueno, es sugestivo de un proceso inflamatorio a este nivel. Se le realizó una endoscopía y una biopsia por endoscopía y se le diagnosticó como una enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es una imagen en reconstrucción coronal de PET, en la cual, bueno, pues es un paciente de 13 años con fiebre persistente, en el cual podemos observar un aumento de la actividad alcoholítica en el callado aórtico, tanto en la aorta ascendente, en el callado y en la porción descendente, lo cual pues es compatible con una vasculitis. Este es otro paciente, el cual fue sometido a un trasplante hepático debido a que tuvo una cirrosis hepática. Se le realizaron estudios convencionales de tomografía y de abdomen, los cuales resultaron negativos. Entonces, pues, debido a la persistencia de la fiebre, se le realizó el PET, en la cual podemos observar múltiples zonas focales de aumento de la actividad glucolítica a nivel del hígado, del vaso y ganglios axilares, los cuales, pues, como tienen mayor accesibilidad, se decidió la resección de los ganglios axilares. Entonces se mandó a analizar, se realizó un cultivo y se detectó el agente de Bartonella Hensele,
la cual es un agente infeccioso que se da en el caso del cat scratch fever, o es un agente que se da por la mordida de un gato o el arañazo de un gato. Entonces este paciente pues tenía ese agente, se le realizó cultivo, se le trató antibiograma, se le trató con el medicamento correspondiente y el paciente empezó a mejorar de su fiebre. Se le realizó un estudio de PET 2 meses después y pues como podemos observar las lesiones desaparecieron. Sin embargo, presenta una persistencia focal a nivel del hígado, la cual fue tratada de forma conservadora y pues el paciente mejoró bastante, ¿no? Esta es una paciente de 75 años, igual con fiebre, se le realizaron los estudios de abordaje de tomografías, toracoabdominales, las cuales resultaron negativas, se le hizo un hemocultivo, resultó negativo, entonces se le realizó el PET, esta es imagen en coronal y esta es una imagen en sagital en la cual podemos observar un aumento de la actividad glucolítica a nivel de la rodilla derecha. Si le hacemos una reconstrucción en sagital, podemos observar cómo se extiende, bueno, pues en la articulación de la rodilla y se extiende a través del muslo. Aquí tenemos las 3 imágenes, el PET, la tomografía y la fusión. Entonces vemos cómo este proceso inflamatorio o infeccioso va desde la articulación de la rodilla, se extiende hacia la área suprapatelar y se va en dirección superior hacia el muslo. Se le hizo una punción a estas zonas, se diagnosticó como Staphylococcus aureus y se le trató a la paciente efectivamente con antibióticos, ¿verdad? Muy bien. Pasando al siguiente tema, pues las vasculitis son un grupo heterogéneo de patologías, las cuales pues se caracterizan principalmente por la inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. Esta inflamación puede hacer una distorsión de los vasos sanguíneos, los cuales pueden causar que se estrechen, que se debiliten y formar pseudoneurismas, o incluso pueden provocar el bloqueo completo del vaso sanguíneo y por ende pues obviamente causar un bloqueo y causar isquemia distal. Muy importante que las vasculitis pues, pueden afectar cualquier vaso del cuerpo, tanto de grandes vasos como de medianos vasos o vasos extremadamente pequeños como las arteriolas. Y pues las vasculitis se dividen dependiendo de su calibre, ¿no? Si son de grandes arterias, las cuales pues van a afectar principalmente la aorta y sus ramas principales. Las arterias temporales, los vasos medianos, los cuales van a ser principalmente las arterias musculares, y los pequeños vasos pues van a ser las arteriolas y las vénulas y los capilares, perdón. Entonces, vamos a enfocarnos principalmente en las arteritis de célula de grandes vasos, las cuales pues se van a dividir en dos, la cual es la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. La arteritis de células gigantes principalmente va a afectar las ramas craneales del arco aórtico, y la arteritis de células gigantes va a dañar principalmente el arco aórtico y las ramas sistémicas. Bueno, y aquí un poquito un cuadro del cuadro clínico de los pacientes, el cual, pues, como podemos observar, pues es una gama muy amplia de manifestaciones clínicas. Principalmente nos vamos a enfocar en los de grandes vasos. Entonces, las principales causas, causas por las cuales viene el paciente es que el paciente se queja de datos de claudicación de alguna extremidad, o en algunas ocasiones cuando nosotros los exploramos para medir la presión arterial, las presiones arteriales son distintas en las extremidades. También puede, bueno, pues en la evaluación de los pulsos a veces no se sienten los pulsos, en algunas ocasiones vienen con nosotros a pedirnos los Dopplers por eso. Y en el caso de la afección del craneal, pues pueden tener trastornos en la visión y amaurosis. Bueno, la arteritis de células gigantes, pues es la vasculitis primaria más común en el adulto. A menudo se relaciona con la polimialgia reumática. Principalmente afecta a la arteria temporal, entonces es una de las indicaciones para realizar un Doppler de la arteria temporal aquí con nosotros. Principalmente se presenta en pacientes que son femeninas, mayores de 50 años, y casi exclusivamente es de las personas que son caucásicas. Se caracteriza por una cefalea frontoparietal muy intensa en un paciente que estaba previamente asintomático,
y se presenta también con dolor a la palpación de la región temporal o en la topografía de la arteria temporal. Además de eso, pues se tienen que realizar estudios diagnósticos como la PCR, la velocidad de la sedimentación globular, y una biopsia de la arteria temporal. Sin embargo, muy importante que en algunas ocasiones las biopsias de la arteria temporal salen negativas debido a que no siempre se afecta toda la arteria temporal, sino que tiene una como disposición una lesión, como por así decirlo, que brinca de porciones afectadas a porciones sanas, porciones afectadas. Entonces, en grandes ocasiones se presenta de forma negativa, hasta un 15 o 40%. La arteritis de Takayasu también es conocida como una aortitis granulomatosa, pues afecta principalmente, como ya lo dije, a la aorta ascendente, el callado aórtico y las ramas de la aorta descendente. Y pues, como ya lo dije, puede causar una estrechez de la aorta y pues obviamente bueno, dependiendo del grado de estenosis, va a causar la alteración de los pulsos de forma distal. Inclusive, en algunas ocasiones puede causar tanta estenosis que causa inclusive datos de isquemia intestinal. Esta se presenta principalmente en pacientes de 40 años y, como ya lo dije, pues las manifestaciones clínicas anteriormente descritas, ¿no? Entonces, hay una gama de estudios para el diagnóstico de este tipo de pacientes. Principalmente les podemos realizar una angiotomografía para evaluar la pared de los vasos, en la cual pues estas 3 imágenes son de angiotomografía y esta es una resonancia magnética en ecogradiente contrastada. Entonces, lo que comparten todas las imágenes, pues es un engrosamiento de la pared de los vasos, que va a ser muy variable dependiendo del paciente, y utilizando la resonancia magnética podemos utilizarla para valorar el realce de la pared de los vasos sanguíneos. Sin embargo, ninguno de estos estudios denota la actividad de la enfermedad o si la enfermedad o la agresividad de la enfermedad, si está activa o está de forma latente. Entonces es ahí donde entra el estudio de PET-CDG. Entonces, el estudio de PET se utiliza principalmente para el diagnóstico de las arteritis de grandes vasos, junto con los parámetros diagnósticos de laboratorio, para la evaluación de la eficacia del tratamiento, si está respondiendo o no, y para la exclusión de otras causas de síntomas sistémicos, ¿no? Y, como ya lo había mencionado, como la arteritis de células gigantes tiene ese patrón que está alternando entre zonas patológicas y no patológicas, pues puede ser utilizado para la adecuada toma de biopsia de la misma. Para el diagnóstico de las arteritis, principalmente utilizamos una comparación se propuso una escala de comparación entre la captación del hígado y la captación del vaso sanguíneo, que en este caso estamos evaluando. Entonces vamos a compararlos. Entonces, si tiene una captación inferior al hígado, lo vamos a dejar como un grado 1. Si tiene una captación similar al hígado, lo vamos a dejar como un grado 2. Y si tiene una captación superior al hígado, lo vamos a dejar como un grado 3. En el cual, pues, si es un grado 1, pues lo dejamos como negativo para arteritis o vasculitis. Si es un grado 2, pues es sospechoso de vasculitis, y si es un grado 3, pues ya es casi diagnóstico, ¿no? Aquí les traigo 3 imágenes, dos de PET y una de fusión. Entonces, estas dos es el PET en vista coronal, reconstrucción coronal, y esta es la fusión, en la cual pues podemos observar el aumento de la actividad alcoholítica en la aorta ascendente y en el callado de la aorta, que si lo ponemos en la fusión, pues se ve bastante bonito aquí la fusión. Y podemos observar cómo se afecta o tiene un aumento de la actividad glucolítica también en las subclavias. Y en la reconstrucción sagital podemos observar cómo no solamente es en la aorta ascendente y en el callado, sino que también está afectando la aorta descendente y torácica y abdominal. Esta es otra paciente de 66 años, tiene varios meses de pérdida de peso, marcadores séricos elevados, tiene dolor de espalda, anemia, etcétera. Entonces, pues es un cuadro no muy específico para esta entidad. Entonces le realizó el PET, en la cual podemos observar en la reconstrucción sagital la afección del callado y de la aorta descendente,
además de las subclavias y, bueno, pues todas las ilíacas y la femoral, etcétera, ¿no? Tiene una afección muy grande esta paciente. Y si lo correlacionamos con el estudio morfológico, vemos cómo no tiene gran correlación o no tiene, bueno, esta no es la fase adecuada para evaluarlo, pero a lo que voy es que en algunas ocasiones no corresponde los hallazgos tomográficos con la afección del paciente. Entonces aquí es donde cae el estudio. Esta es una paciente en la cual este ejemplo me gustó bastante para denotar la valoración de la respuesta al tratamiento, ¿no? Es una paciente que, como podemos ver, tiene afección de la aorta descendente, las subclavias, etcétera. Se le dio el tratamiento al paciente y se le realizó el estudio de PET, en la cual pues podemos observar cómo disminuyó la actividad glucolítica a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces podemos decir que la paciente tiene una adecuada respuesta al tratamiento. Y este es el caso que les traje para que vean cómo se utiliza lo de la comparación del uptake del medicamento. Entonces aquí podemos observar la afección de la aorta y aquí les ponemos el realce del hígado. Entonces se toma una muestra, un submax del vaso afectado y del hígado. Entonces se hace la comparación. En este caso la paciente dio para un grado 3 y posteriormente al tratamiento el grado 3 pasó a un grado 1 o prácticamente inexistente el realce. Entonces la paciente procedió como una adecuada respuesta al tratamiento y fue dada de alta, ¿no? Ahora, pasando a la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad muy compleja, multisistémica, y es caracterizada por la formación de granulomas en cualquier órgano de la economía, ¿no? Se cree que pues, la sarcoidosis es causada principalmente por una respuesta inmune normal a agentes ambientes desconocidos o productos químicos en pacientes que son susceptibles genéticamente. Y puede afectar a cualquier persona, en cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier sexo, ¿no? No tiene predisposición. Sin embargo, se ha visto que en ocasiones se presenta principalmente entre los 20 o 40 años, pero puede afectar a quien sea. La gravedad de esta gama de enfermedades varía dependiendo del cuadro clínico, ¿no? Puede ser desde totalmente sintomático hasta una afección pulmonar muy marcada, la cual va a empezar a causar insuficiencia respiratoria de forma importante, y eso ya amerita una hospitalización. Principalmente las manifestaciones clínicas pues son tos, disnea, fatiga, sudoración nocturna. Entonces son muy inespecíficos, inclusive nos puede hacer pensar más hacia una tuberculosis que hacia una sarcoidosis. Existen dos síndromes que podemos hacer el diagnóstico de sarcoidosis sin ningún estudio de imagen ni estudio de laboratorio, los cuales son el síndrome de Lofgren, que es una fiebre más eritema nodoso, más adenopatías parailiares y artritis bilateral de tobillo, y el síndrome de Hereford, que es una parotiditis y una uveitis acompañado de una parálisis facial. Entonces, el único cuadro clínico que nos puede hacer el diagnóstico directo, ¿no? Aquí les traigo una tabla de los principales órganos que se afectan en la sarcoidosis. En el estudio de Access, pues se vio que el principal órgano que se afecta pues es el pulmón, pero cualquier órgano se puede afectar. En el estudio de Access se demostró que hasta un 30% de los pacientes pueden tener afección de 2 órganos y el 20% de 3 o más órganos. Entonces, de aquí la importancia de realizarle la ventaja de realizarle un PET a este tipo de pacientes. Entonces, aquí les traigo varias imágenes para que vean los tipos los métodos de imagen que utilizamos principalmente para el diagnóstico de la sarcoidosis. Muy importante que la sarcoidosis no es un diagnóstico que nosotros hagamos directamente en la tomografía, simplemente es por exclusión, y ese diagnóstico se hace principalmente con las biopsias y cuando ya se descartaron todas las patologías. Entonces, por eso los estudios de tomografía, nosotros solamente sugerimos un proceso granulomatoso, porque aquí puede caer también la tuberculosis, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el estudio de radiografía de su lado izquierdo y tomografía contrastada de su lado derecho, la cual podemos observar un ensanchamiento mediastinal en la radiografía posterior anterior. Un ensanchamiento mediastinal que, correlacionándolo con la tomografía, pues podemos observar que son múltiples adenopatías ciliares, las cuales son subcarinales, paratraqueales, ciliares. Entonces se puede presentar así. También se puede presentar como un infiltrado micronodular difuso
de forma aleatoria, bilateral, en la cual, pues, comparándolo aquí en el estudio de tomografía, pues sí corresponde, obviamente, pero muy importante que cuando tiene una afección tan difusa, en algunas ocasiones estos nódulos tienen una afección perilinfática, pero como es una afección tan difusa y pues tan aleatoria, pues puede ser confundido en algunas ocasiones con nódulos centrilobulares en casos de infecciones o en algunas ocasiones con metástasis. Entonces hay que tener mucho ojo ahí. También cuando los pacientes con sarcoidosis tienen un cuadro clínico ya de bastante evolución, pueden presentar este tipo de presentaciones, las cuales pues se observa datos de fibrosis, ¿no? Entonces, en estos casos de fibrosis, cuando los pacientes ya estaban en remisión y se presentan otra vez con el cuadro clínico, es difícil decir si este tipo de presentaciones pues está activa o está inactiva la enfermedad. Entonces, es aquí donde entra el PET. Y también uno de las presentaciones más catastróficas de la sarcoidosis pues es la afección del tejido cardíaco, en el cual pues puede causar desde pues arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, muerte súbita, y pues obviamente pues es un daño catastrófico para el paciente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que sospechar de una afección cardíaca en cualquier paciente que tenga diagnóstico de sarcoidosis y que empiece con alteraciones cardíacas. Entonces, principalmente, el lugar donde más se va a afectar el corazón, pues es en el ventrículo izquierdo. Como vieron al principio, muy importante tener el control glicémico de los pacientes, ya que, pues, si no tienen un adecuado control glicémico, los transportadores GLUT se van a activar y va a haber un aumento de la actividad glucolítica en la pared del ventrículo izquierdo, lo cual nos va a enmascarar el diagnóstico. Es muy importante que tengan eso en cuenta, ¿no? Entonces, aquí les traigo 3 imágenes de resonancia magnética. Esta es una imagen en eje corto y estas son 2 imágenes en 4 cámaras, en las cuales podemos observar un realce anormal, como lo ven aquí en la flechita, un realce anormal en el tabique interventricular, lo cual en las imágenes de 4 cámaras podemos observar que tiene una afección de aproximadamente el 50% y además tiene una afección de la pared del ventrículo izquierdo. Y en las imágenes de resonancia magnética en T2, del mismo paciente se ve un aumento de la señal en el tabique interventricular y en la pared del ventrículo izquierdo. Sin embargo, bueno, pues esto denota edema, pero no nos dice si este paciente está con enfermedad activa en ese momento o no. Entonces, las indicaciones para la evaluación con el PET, pues es evaluar la actividad de la enfermedad, el diagnóstico de lesiones ocultas que no habíamos visto en los estudios convencionales, obviamente la extensión de la enfermedad, la evaluación pronóstica y la valoración de la respuesta al tratamiento. Bueno, y para la identificación, para la toma adecuada de biopsias. Aquí les traigo un ejemplo de una paciente de 39 años, la cual se presentó con fiebre, malestar general, se le realizaron estudios convencionales, los cuales mostraron múltiples lesiones en el hígado y en el vaso, se le realizó una toma de biopsia en el hígado, la cual resultó negativa, entonces se optó por la realización del PET-FDG, en el cual podemos observar que si bien el hígado tiene ciertas zonas focales de aumento de la actividad glucolítica, hay una zona muy grande de actividad glucolítica, entonces se optó por la biopsia guiada hacia esta zona, entonces ya posteriormente a la paciente, gracias a este estudio, se le diagnosticó con sarcoidosis. Este es un estudio de un paciente en el cual, con sarcoidosis, en el cual se le tomaron 3 estudios consecutivos. El estudio, bueno, el primero es un estudio inicial, el segundo fue posterior a que el paciente empezó a desarrollar una reacción al medicamento, reacciones adversas a los esteroides, y el tercero, pues ya la resolución del cuadro. Entonces, el paciente al principio, pues tiene una afección sistémica, principalmente a nivel pulmonar, con varias adenopatías. El paciente empezó a desarrollar una reacción adversa al medicamento, se le ajustó la dosis, y pues vimos que se cambió de medicamento y vemos que el paciente pues tiene una adecuada respuesta a este nuevo tratamiento, ¿de acuerdo? Este es el caso que les venía diciendo, que los pacientes cuando tienen una afección ya crónica, que empiezan a desarrollar fibrosis, es muy difícil decir si la enfermedad está activa o no. Entonces, aquí es donde entra el estudio de PET.
en el cual en las zonas de fibrosis podemos observar aumento de la actividad glucolítica, entonces podemos decir que la enfermedad está activa en esa zona de fibrosis. Y otro de las utilidades de este estudio, pues es que en algunas ocasiones algunas lesiones no son muy características de la sarcoidosis o no entran dentro de la categoría morfológica o queda duda, entonces se le realiza estudios de PET a esta paciente que tiene 35 años, en el cual pues en la tomografía axial pues se ve aquí una zona hipodensa a nivel del esternón, pero no es concluyente para la toma de biopsia. Se le realiza el PET, se ve que tiene un aumento de la actividad glucolítica en esa zona, sin embargo también se ve en la escápula del lado izquierdo, entonces se opta por la toma de biopsia, y en este ganglio linfático axilar, se le hace la toma de biopsia del esternón, se diagnostica con sarcoidosis, se le hace un estudio posterior al tratamiento y las lesiones desaparecen totalmente. Y esto es lo que les decía de la resonancia magnética. La resonancia magnética es muy útil para la valoración del tejido cardíaco. Sin embargo, pues obviamente tienes que tener un equipo adecuado, un técnico que sepa hacer adecuadamente las cardioresonancias. No está siempre disponible en todos los centros de imagen. También es difícil el diagnóstico en pacientes que tienen ahí un cuadro medio ambiguo. Y bueno, también una de las desventajas es que si bien en los pacientes que tienen realces en el septum o en las paredes ventriculares, no siempre estos realces denotan la actividad de la enfermedad en esa zona. Como podemos ver aquí, en estas imágenes de fusión de PET con resonancia magnética, se ve el realce en el tabique interventricular, pero lo que nos dice el estudio de PET es que tiene una afección más que nada en la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, no siempre los realces tardíos son significado de que la actividad está presente en esta zona. Puede tener un realce, pero la enfermedad puede estar inactiva. Bueno, pasando a las osteomelitis, pues ya sabemos que las osteomelitis son infecciones bacterianas que van a afectar al hueso y al tejido circundante. Si afectan al hueso, pueden diseminarse por debajo del periósteo y afectar la carilla articular. Y pues obviamente pues, por una gama muy amplia de entidades, ¿no? Desde bacterianas hasta fúngicas, ¿no? Entonces puede ser de origen hematológico, puede ser por diseminación hematológica o por exposición directa en fracturas expuestas o por inoculación ahí por mal manejo de la herida. Y pues principalmente esta patología se va a presentar principalmente en los miembros inferiores, también se puede presentar en las vértebras, en cualquier vértebra, ¿no? Pero principalmente se presentan en las lumbares, luego, en las lumbares torácicas y al último las cervicales. Entonces, para el diagnóstico de las osteomelitis, pues usualmente no recurrimos al PET para este diagnóstico, ya que pues obviamente pues está la exploración clínica, la realización de las radiografías, las tomografías, inclusive la resonancia magnética tiene una alta sensibilidad para la valoración de estos pacientes. Inclusive me parece que hasta 2 días después de que empieza la infección puede detectarse en resonancia magnética. Sin embargo, pues como ya lo dijimos, no en todos los centros está disponible o en algunas ocasiones, como lo vamos a ver más adelante, algunos pacientes tienen prótesis metálicas, las cuales van a dar un artefacto espantoso, entonces no nos va a dejar evaluar adecuadamente al paciente. Como ya les había dicho, la resonancia magnética es lo mejor para la evaluación de las osteomelitis. Vamos a utilizar principalmente el T1, el T2 y el T1 contrastado para la valoración de los mismos. Entonces, en un paciente que se le realiza una resonancia magnética, una señal baja en cualquier hueso va a denotar o va a ser altamente sugestivo de una osteomelitis de este nivel. Y en las secuencias de T2 va a denotar edema de la médula ósea. Y en los estudios contrastados, las zonas que son hipointensas en el estudio de T1 van a realzar de forma importante, ¿de acuerdo? Sin embargo, como ya les había dicho, en algunas ocasiones estos pacientes pues tienen prótesis de cadera o prótesis de rodilla, entonces no podemos evaluar adecuadamente debido a este artefacto metálico
de gran tamaño, si bien existen secuencias o adaptaciones de software la cual reduce el artefacto metálico, de todos modos queda incertidumbre si esa zona específica donde no alcanzó a eliminar el software, el artefacto metálico, tiene afección. Entonces es ahí donde el PET puede entrar en acción, ¿de acuerdo? Entonces, el PET pues, se utiliza principalmente en las osteomielitis, crónicas, inclusive en las úlceras por presión, como ya les dije, en las infecciones protésicas, en las fracturas infectadas o en los implantes de fijación, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que les mencionaba de los pacientes con fijación externa, en la cual este es un paciente que fue politraumatizado, tuvo múltiples fracturas del miembro inferior, se le colocó un material ahí de fijación externa y 8 semanas después empezó con fiebre de bajo grado, celulitis local, se le hizo un aspirado de rodilla, el cual fue negativo. Entonces se le realizó un estudio de PET para identificar dónde estaba el foco infeccioso específicamente y pues podemos observar que en la región pues, lateral de la rodilla derecha, por este artefacto metálico no nos deja observar o no nos deja valorar adecuadamente esa zona focal de infección del paciente. Sin embargo, en el estudio de PET se ve un aumento de la actividad glucolítica bastante marcado en esa zona. Entonces se decidió por una toma de biopsia dirigida y pues se logró aislar el agente y se le da tratamiento antibiótico al paciente adecuado. Esta es otra imagen de un paciente de 64 años que tiene una fractura de fémur, presentaba dolor y datos ahí de cambios de coloración en la herida. Se le hizo una toma de biopsia, la cual salió negativa. Entonces se le realizó una resonancia magnética y un estudio de PET, en el cual pues se ve en las secuencias de T1 pues se ve de forma hipointensa el fémur y se ve aquí una zona de aumento de la actividad glucolítica focal, la cual se extiende hacia los tejidos blandos y hacia la superficie. Entonces es una fístula que estaba comunicando hacia el hueso y esa es la causa por la cual el paciente tuvo la infección, ¿verdad? Y en el estudio de PET pues se ve como no solamente es esta zona focal en la resonancia magnética, sino que también se está extendiendo más inferiormente en el hueso. Este es el último ejemplo que les traigo. Es un paciente de 85 años, el cual tiene una osteomielitis de base de cráneo del lado izquierdo y presentó paresia del nervio facial, el cual, bueno, pues las imágenes en el cuadrito azul son del estudio inicial y las en color rojo son del seguimiento después de 3 meses. Entonces, pues esta es la imagen de PET, esta es la fusión con la resonancia magnética, este es un T2 y este es un T1 contrastado con FATSAT, igual de este lado. Entonces, podemos notar el aumento de la actividad glucolítica en los tejidos de la región subtemporal, que tienen edema y un gran realce posterior a la administración de medio de contraste, y que si lo comparamos con el estudio posterior, en la resonancia magnética, si bien disminuyó el edema y disminuyó el realce, pues podemos decir, bueno, pues todavía está, está activa la enfermedad, pero en el estudio de PET no hay actividad glucolítica en ese nivel, entonces podemos decir que casi el cuadro está resuelto, pues. Ahora, por último, para terminar, la diferenciación entre un proceso inflamatorio y una malignidad. Es un reto para nosotros los radiólogos diferenciar entre si esta imagen que está captando el radiofármaco es o no es una malignidad o un proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces nos vamos a guiar por un nuevo término que se está acuñando que se llama el Metabolic Signature o la firma metabólica, en la cual pues se va a hacer un estudio, se va a hacer una adquisición inicial y posteriormente se va a hacer una adquisición tardía para valorar el uptake o el submax de las dos fases, en la cual pues vamos a comparar pues cuál aumenta y cuál disminuye. Usualmente los procesos infecciosos presentan un uptake elevado y con el tiempo va a ir disminuyendo, y los procesos malignos van a presentar
primero un uptake menor al que se presenta en las fases tardías. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de un paciente que empieza con debilidad generalizada, intolerancia a la vía oral, está perdiendo un poco de peso, se le realiza un PET, en el cual a nivel del antro se ve un aumento focal de la actividad glucolítica, se le hace un estudio tardío, el cual al principio el primer submax que se encontró fue de 5.2 y el posterior fue de 4.7, se le realizó una endoscopia, se le tomó una biopsia y a este paciente fue diagnosticado, en lugar de estar sospechando, en lugar de ser diagnosticado con un cáncer, fue diagnosticado con una gastritis focal. ¿verdad? Entonces, podemos sugerirlo en este tipo de pacientes. Entonces, bueno, y aquí les traigo las imágenes de fusión, en la cual pues se ve aquí la zona focal de realce del radiofármaco. Este es el caso que más me gustó, es un paciente que acude por dolor abdominal, un poco de ictericia, se le realizó una CEPRE y una toma de biopsia, y posteriormente pues salió negativa la toma de biopsia, el paciente sigue con los síntomas, se le realiza un PET, y esta es la adquisición inicial, ¿no? Esta es la tomografía, el PET y la reconstrucción en coronal. Entonces, si podemos observar a nivel de la cabeza del páncreas, se ve un proceso inflamatorio, se ve ahí borramiento de los planos grasos, se ve heterogéneo, pero pues debido a la manipulación de la toma de biopsia, podemos decir, bueno, pues esto es una reacción o es una respuesta inflamatoria posterior a la manipulación local del paciente. Sin embargo, bueno, y aquí les traigo las imágenes de fusión, en la cual, pues, en la cabeza del páncreas se alcanza a ver un aumento de la actividad glucolítica focal. Sin embargo, al paciente, en el estudio tardío, se le realizó la medición del submax, y se puede observar cómo tiene al principio tenía un submax de 10 y posteriormente tuvo un submax de 15. Entonces, esto denota como un comportamiento agresivo o tumoral, y pues posteriormente el paciente fue diagnosticado con un adenocarcinoma de cabeza de páncreas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como que lo importante de la toma de fases tardías. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Cuánto tiempo se toma el tardío de No hay un estándar hasta ahorita. Se dice, bueno, en los ejemplos que yo vi fue de 60 minutos. O sea, se tomó, se aplicó el medicamento, se hizo la adquisición inicial, y luego a los 60 minutos posterior se toma otra adquisición tardía. Pero también, o sea, hay otros estudios que se toman muchas adquisiciones, creo que están en etapa experimental, me parece, que se toman hasta 10 adquisiciones distintas para valorar como que el uptake total o absoluto, pero eso está todavía estudiándose.